Escuché a mi nuera decir que ya estoy demasiado vieja como para saber cuánto dinero tengo. Y mi hijo, mi propio hijo, estuvo de acuerdo. Me hice la tonta. Pero luego les mostré lo que me enseñaron 30 años de carrera como abogada. Estaba parada en lo alto de las escaleras cuando escuché a Caroline susurrarle a David: de todos modos, ya está muy vieja como para saber cuánto dinero tiene. Mi corazón se detuvo cuando David respondió: probablemente tengas razón. Apreté con fuerza el barandal y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a dejar que pensaran que eran más listos que yo. Lo que vino después demostró que décadas ejerciendo la ley me enseñaron mucho más que solo leer contratos. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde lo estás viendo, porque estás a punto de ver cómo una mujer que según ellos estaba confundida, destruyó paso a paso a quienes intentaron robarle la vida. Me fui en silencio de regreso a mi cuarto y me senté al borde de la cama, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Era martes, 12 de septiembre. Recuerdo bien la fecha porque fue el día en que mi vida se dividió en un antes y un después. Caroline y David estaban abajo, en mi cocina, discutiendo sobre mi capacidad mental como si ya estuviera enterrada. Pero lo que más dolía no era solo la traición. Era escuchar a David hablar con una convicción genuina. Caroline había estado trabajando en él, plantando semillas, creando dudas sobre mi lucidez. ChatGPT said. 20 minutos después, bajé lentamente las escaleras en pantuflas, interpretando el papel de la viejita confundida que, al parecer, ellos pensaban que yo era. Ah, ahí estás, mamá, dijo David con una voz exageradamente alegre. Estábamos pensando en agendarte un chequeo de rutina. Ya tiene rato que no vas al doctor. Yo había visto al doctor Patterson apenas 3 meses antes, y me había dado un certificado de salud limpio. Pero sonreí y sentí como si esa idea fuera totalmente nueva para mí. ¡Qué buena idea!, dije, acomodándome en mi silla favorita de la cocina. Tú sabes cuánto me preocupa mantenerme sana a mi edad. Caroline le lanzó una mirada significativa a David. Solo queremos asegurarnos de que te estás cuidando bien, agregó ella con tono dulzón. Esa misma noche, encontré la laptop de David en su oficina. Su contraseña era su fecha de cumpleaños, tan predecible como siempre. El historial del navegador me heló la sangre. Búsqueda sobre síntomas de deterioro cognitivo en adultos mayores, pérdida de memoria, señales tempranas, y lo más alarmante, procedimientos de tutela legal en Connecticut. Pero la verdadera bomba fue un hilo de correos entre David y Caroline de hace 3 semanas. Caroline llevaba tiempo alimentándole incidentes, inventando que yo olvidaba conversaciones, que tomaba decisiones financieras raras, que me confundía con tareas simples. Todo era mentira, pero presentado de forma tan convincente que David ya creía que yo estaba perdiendo la cabeza. Había manipulado a mi propio hijo, haciéndole creer que me estaba cuidando, cuando en realidad me estaba enterrando viva. La crueldad era indescriptible. Pasé las siguientes 2 horas imprimiendo documentos y armando un expediente que haría sentir orgullo a mis antiguos colegas. Si querían jugar al jueguito legal con alguien que había pasado décadas en tribunales, estaban por descubrir por qué eso fue un gravísimo error. Para el jueves por la mañana, Caroline ya había lanzado la segunda fase de su plan. Llamó a mi club de bridge para cancelar mi partida de los jueves, diciendo que ya era demasiado agotador para alguien con mi condición. Luego despidió a Rosa, mi ama de llaves de los últimos 12 años, alegando que la había sorprendido tomando pequeñas cosas. Rosa me llamó esa misma tarde, llorando. Señora Thompson, yo jamás le robaría. Se lo juro. Por favor, créame. Tú sabes que yo jamás haría algo así. Claro que no, Rosa le respondí en voz baja. Y voy a recordar muy bien quién fue la que insinuó lo contrario. Rosa se quedó en silencio un momento. Señora Thompson, ¿está bien? Se escucha diferente. Estoy más bien de lo que algunas personas creen. Pero Rosa, necesito pedirte un favor. ¿Has notado algo raro en el comportamiento de Caroline últimamente? Cualquier cosa. Rosa dudó un poco antes de hablar. Bueno, ha estado revisando sus papeles cuando usted duerme la siesta. Les toma fotos con su celular. Me pareció extraño, pero la señora Caroline dijo que estaba organizando todo para usted. Perfecto. Caroline acababa de cometer su primer gran error, ya había una testigo de que andaba husmeando. El viernes por la noche,
durante la cena, Caroline soltó su obra maestra de sugerencia. El doctor Patterson es muy anticuado, dijo mientras cortaba su pollo con precisión ensayada. El doctor Wells se especializa en temas cognitivos en geriatría, con métodos muy modernos. Me parece muy sensato, le contesté, dando un sorbo medido a mi copa de vino. Después de todo, a mi edad, debería tener a alguien que entienda mejor estas cosas, ¿no crees? David se removió incómodo en su silla. Al menos todavía le quedaba un poco de conciencia para sentirse culpable. Esa noche, investigué a fondo al doctor Harrison Wells. Su historial disciplinario era fascinante. Le habían suspendido la licencia por 18 meses tras falsificar diagnósticos de demencia en 3 casos distintos, todos relacionados con disputas financieras dentro de la familia. Cada caso seguía el mismo patrón: un paciente anciano con dinero, familiares preocupados, un diagnóstico express, y la recomendación inmediata de tutela legal. Pero aquí está lo que Caroline no sabía: el doctor Wells estaba desesperado por dinero desde que le devolvieron la licencia. Su consultorio apenas sobrevivía, y tenía deudas fuertes por honorarios legales. Caroline había elegido a un doctor corrupto, sí, pero también a uno codicioso, que seguramente le exigiría una buena suma a cambio. El sábado en la mañana, Caroline anunció con entusiasmo que ya había hecho una cita con el doctor Wells para el martes siguiente. Solo una evaluación de rutina, me dijo con su sonrisa ensayada. Nada estresante. Pasé todo el fin de semana documentando más cuidadosamente el comportamiento de Caroline. Revisaba mi correspondencia antes de que yo la viera, redirigía las llamadas de mi asesor financiero, y la sorprendí tomando fotos de documentos en mi escritorio mientras yo dormía en el sillón. Pero no la enfrenté. Me quedé completamente quieta, con los ojos cerrados, dejándola creer que se estaba saliendo con la suya. A veces, la mejor estrategia legal es dejar que el otro piense que va ganando. El consultorio del Dr. Wells, ese martes por la tarde, parecía diseñado por alguien que se esforzaba demasiado en parecer legítimo. Todo estaba sospechosamente impecable, como un set de película hecho para inspirar confianza en un sistema médico falso. ¿Cómo nos sentimos hoy, señora Thompson?, preguntó el doctor. Noté que Caroline se había colocado estratégicamente en un lugar desde donde podía mantener contacto visual con él durante toda la conversación. Ya sabe cómo es esto, le dije mientras me acomodaba en la silla frente a su escritorio. Algunos días una tiene más claridad que otros. Ayer, por ejemplo, pasé 15 minutos buscando mis lentes de lectura, hice un gesto hacia los lentes colgando de mi cuello. Qué tonta, ¿verdad? Caroline asintió con esa simpatía falsa que ya tenía tan bien practicada. Ha tenido más episodios como ese últimamente, añadió, como si momentos normales de distracción fueran síntomas de una enfermedad neurológica. El Dr. Wells comenzó su evaluación con preguntas claramente diseñadas para hacerme parecer confundida, más que para evaluar de verdad mi estado cognitivo. ¿Cuándo fue la última vez que había cuadrado mi chequera? ¿Alguna vez había dejado electrodomésticos encendidos? ¿A veces olvidaba caras conocidas? Pero noté algo interesante. El Dr. Wells no dejaba de echarle vistazos a una libreta donde Caroline había escrito puntos específicos. Literalmente le había dado un guión para esta evaluación falsa. Me gustaría hacer algunas pruebas cognitivas, anunció, sacando una tableta. Son exámenes estándar para establecer una línea base en su cuidado. Las pruebas eran de nivel básico. Recordar 3 palabras. Dibujar la carátula de un reloj. Identificar objetos comunes en imágenes. Pero aquí fue donde Wells dejó ver su corrupción. Cada vez que respondía bien, me interrumpía antes de que pudiera terminar, decía que me había equivocado aunque no fuera cierto, o pasaba tan rápido a la siguiente parte que Caroline no alcanzaba a observar cómo me desempeñaba realmente. Décadas interrogando testigos me habían enseñado a reconocer la manipulación y el entrenamiento encubierto cuando lo veía frente a mí. ¿Cómo cree que le fue?, preguntó Caroline mientras nos preparábamos para salir. Tendré el informe completo listo para el viernes, respondió Wells con total naturalidad. Pero sí tengo algunas preocupaciones preliminares sobre un posible deterioro cognitivo que vamos a tener que tratar de manera sistemática. Mientras caminábamos hacia el coche de Caroline, ella deslizó su brazo por el mío con una ternura fingida. No te preocupes, Margaret, dijo en voz baja. Pase lo que pase con lo que encuentre el Dr. Wells, David y yo nos vamos a asegurar de que estés bien cuidada.
pero durante el camino de regreso a casa, noté que le temblaban ligeramente las manos en el volante. Fuera cual fuera su plan, estaba bajo una presión enorme por hacerlo funcionar, y rápido. El reporte médico llegó el viernes siguiente, entregado con toda la solemnidad de un diagnóstico terminal. Caroline lo leyó en voz alta durante la cena, como si estuviera compartiendo una noticia trágica, aunque no logró esconder del todo ese destello de alivio que le cruzó el rostro. Deterioro cognitivo moderado con signos de demencia progresiva y mal juicio financiero, anunció con su típica tristeza ensayada. David solo empujaba la comida en su plato sin levantar la vista. ¿Y eso qué significa exactamente para la vida diaria de mamá?, preguntó, sin mucha emoción en la voz. Significa, dijo Caroline con cuidado, que tenemos que empezar a pensar seriamente en su cuidado a futuro, en su planificación financiera, en decisiones legales. Va a necesitar ayuda con asuntos complejos que podrían empezar a resultarle confusos. Ahí estaba. El verdadero propósito detrás de todo este teatro médico tan elaborado. Me disculpé temprano esa noche, diciendo que me sentía cansada. Pero en lugar de irme a dormir, me senté en mi sillón de lectura con las luces apagadas, esperando. En menos de una hora, sus voces comenzaron a subir desde la cocina. Siempre he tenido un oído excelente, otro detalle que claramente subestimaron. El abogado dijo que, con el diagnóstico médico, ya podemos iniciar el proceso de tutela legal, decía Caroline. Normalmente tarda entre 3 y 4 meses, pero con la documentación del Dr. Wells tenemos un caso sólido. Esto todavía se siente mal, dijo David con la voz tensa. Tomar control de sus finanzas mientras ella sigue viviendo aquí de forma independiente. David, tu mamá no va a vivir para siempre, le respondió Caroline, con el tono más filoso. Cuando ella ya no esté, ¿quieres pasarte años en un tribunal de sucesiones porque tomó malas decisiones mientras perdía facultades? ¿Quieres arriesgarte a que le done tu herencia a alguna estafa de caridad? ¿Mi herencia? Qué amable de su parte preocuparse tanto por el futuro económico de David. Además, continuó Caroline, no le estamos robando nada. Estamos protegiendo sus bienes, asegurándonos de que se administren con responsabilidad durante su deterioro cognitivo. Escuché cómo se movían papeles. Luego la voz de Caroline, más baja, pero apurada. Mira estos números, David. Entre sus cuentas de retiro, inversiones y esta casa, estamos hablando de casi $4 millones. Dinero que, según Caroline, podía asegurar los fondos universitarios de Tommy y Lisa, pagar la hipoteca, y darles verdadera estabilidad económica. Nuestra estabilidad económica, no mi estabilidad, aparentemente. ¿Y si ella se opone a la tutela legal?, preguntó David con voz débil. La risa de Caroline fue cortante. ¿Con qué capacidad mental? El informe del Dr. Wells deja muy claro que no tiene la habilidad cognitiva para tomar decisiones financieras importantes. Ningún juez va a ponerse del lado de una mujer que ni siquiera recuerda dónde dejó sus lentes. Mis lentes, que seguían colgando de mi cuello, donde habían estado todo el tiempo. Volví a mi habitación, pero era imposible dormir. En su lugar, abrí mi laptop y empecé a hacer lo que siempre supe hacer mejor, armar un caso legal a prueba de balas. ¿Querían jugar en los tribunales? Acababan de retar a alguien que pasó décadas ganando dentro de ellos. El lunes siguiente, comencé mi nueva actuación como la anciana confundida. Caminé arrastrando los pies por la cocina en bata, dejé la cafetera encendida, y le pregunté 2 veces a Caroline qué día era. Cada momento de despiste estaba cuidadosamente planeado. Cada error, meticulosamente ejecutado. Mientras tanto, yo llevaba a cabo mi propia investigación, sistemática y detallada. Una revisión minuciosa de mis estados de cuenta bancarios reveló algunos descubrimientos bastante interesantes. Se habían retirado $12,000 por consultas de salud en el hogar, que jamás recibí. Otros $8,000 desaparecieron supuestamente por equipo médico que nunca llegó. Cuando llamé directamente al banco, me explicaron que David había sido agregado como usuario autorizado hace 4 meses, usando un documento de poder notarial limitado, que ahora me daba cuenta Caroline había escondido entre un montón de papeles de seguros que me había hecho firmar. Pero el verdadero avance llegó cuando Caroline cometió un error grave, dejó su laptop abierta en la barra de la cocina antes de salir al súper, confiada, probablemente, en que yo estaba demasiado confundida como para usar la tecnología correctamente. Su historial de correos reveló el nivel real de su desesperación.
balances acumulados en tarjetas de crédito por más de 60,000 pesos, una segunda hipoteca sobre su casa de la que claramente David no tenía idea y mensajes cada vez más agresivos de acreedores. Pero el hallazgo más escalofriante fue una serie de correos con el Dr. Wells discutiendo el pago. Caroline le había prometido 15,000 pesos a cambio del diagnóstico fraudulento. Dinero que no tenía, pero que planeaba sacar de mis cuentas en cuanto se aprobara la tutela legal. Línea de tiempo crítica, había escrito Caroline apenas ayer. Acreedores amenazan con acciones legales en 30 días. Necesito acelerar el proceso. 30 días. Estaba al borde de la ruina financiera, y veía mis bienes como su única vía de escape. Rápidamente tomé fotos de los correos más incriminatorios y cerré la laptop justo cuando escuché el coche de Caroline entrando en la cochera. Pero al tratar de regresar rápido a mi silla, golpeé un vaso de agua que estaba en la barra y lo tiré. Caroline entró justo cuando yo estaba limpiando con servilletas. «Ay, mamá, déjame ayudarte con eso», dijo, pero sus ojos iban y venían entre mí y su laptop. «¿Has estado mucho tiempo en la cocina?» «Solo bajé por un vaso de agua», le dije, fingiendo estar desorientada. Creo que tiré el vaso sin querer. Entrecerró los ojos, ligeramente. Por primera vez vi un destello de sospecha. Caroline empezaba a preguntarse si realmente estaba tan confundida como aparentaba. «¿Por qué no vas a descansar un rato en tu sillón?», sugirió, aunque sonó más como una orden disfrazada de amabilidad. Esa noche, Caroline preparó mi platillo favorito. Carne de res al horno con verduras. Me la sirvió con una sonrisa especialmente cálida, y me observó con más atención de lo habitual mientras yo solo movía la comida en el plato. «No estás comiendo mucho esta noche», comentó. «No tengo mucha hambre», respondí, sin probar bocado. Porque si Caroline ya estaba empezando a sospechar, las cosas acababan de ponerse mucho más serias. Esa misma noche, llamé a Robert Chen, mi antiguo colega de Morrison Chen y Asociados, donde ejercí durante décadas en derecho familiar y de patrimonio. Si alguien podía ayudarme a navegar este campo minado legal, era él. «Margaret, qué agradable sorpresa», dijo su voz familiar, que de inmediato me dio una sensación de alivio. «¿Cómo has estado?» «He estado mejor, Robert. Necesito tu ayuda con algo confidencial, algo que, sinceramente, puede que te sorprenda». Le conté todo, el diagnóstico médico fraudulento, el poder notarial falsificado, las deudas crecientes de Caroline, y su comportamiento cada vez más controlador, incluso con mis medicamentos. Cuando terminé, Robert guardó silencio durante varios segundos. «Margaret», dijo al fin, «lo que describes es un caso de manual de abuso contra un adulto mayor. Solo el fraude médico ya implica varios delitos graves, pero tenemos que ser muy cuidadosos con los próximos pasos». «¿A qué te refieres?», pregunté. «Connecticut es un estado que requiere el consentimiento de ambas partes para grabaciones», explicó Robert. «Esa conversación que grabaste podría no ser admisible en la corte. Tenemos que construir un caso con pruebas que sí resistan legalmente». «¿Cuánto tiempo tenemos, según los procedimientos de tutela en Connecticut?» «Probablemente entre 3 y 4 meses antes de la primera audiencia. Eso nos da tiempo para armar una defensa sólida. Pero tenemos que movernos con cuidado y de forma metódica». «Robert, hay algo más». Caroline empieza a sospechar. «Creo que ya se está preguntando si de verdad estoy tan confundida como aparento». «Entonces necesitamos acelerar el plan», respondió sin dudar. «Voy a referirte a alguien que puede ayudarnos. Marcus Sullivan. Es un investigador privado que se especializa en delitos financieros y fraudes dentro del entorno familiar. Y lo más importante, sabe cómo reunir pruebas que sí son válidas ante un juez». Después de colgar con Robert, sentí una mezcla de esperanza y un miedo creciente. Ya no era solo una víctima, pero si Caroline llegaba a sospechar que yo estaba descubriéndola, podía acelerar sus planes. A la mañana siguiente, hice toda una actuación fingiendo estar confundida con el desayuno. Intenté echarle jugo de naranja al cereal y luego fingí frustración cuando Caroline me corrigió. Pero noté que me observaba con mucha más atención, como si estuviera estudiando cada uno de mis gestos. «Mamá, ¿te sientes bien hoy?», preguntó. «Te noto diferente». «Estoy bien, querida», respondí, mientras a propósito me hacía bolas con la taza de café. «Solo estoy algo cansada, supongo».
Esa misma tarde, mientras Caroline tenía una reunión con su abogado para hablar sobre la tutela, llamé desde mi línea fija a Marcus Sullivan. Señor Sullivan, me refirió Robert Chen. Necesito ayuda para armar un caso legal contra miembros de mi familia que están intentando defraudarme. Señora Thompson, respondió con firmeza, con gusto le ayudo, pero debo advertirle algo. Si tu familia sospecha que los estás investigando, podrías estar en verdadero peligro, advirtió Marcus. ¿Podemos vernos en un lugar seguro? Acordamos encontrarnos el jueves en una cafetería del centro de Greenwich. Pero justo al colgar el teléfono, escuché una tabla del piso crujir en la planta alta. Caroline se suponía que estaría fuera por al menos una hora más. Me moví rápido hacia mi sillón y tomé una revista, aunque el corazón me latía con fuerza. ¿Había regresado antes? ¿Escuchó mi conversación? Pasos en la escalera. Caroline apareció con un cesto de ropa en brazos, pero su expresión era pensativa, casi calculadora. Creí haber oído que hablabas con alguien, comentó con tono casual. Estaba leyendo en voz alta, respondí, levantando la revista. A veces me ayuda a concentrarme. Ella asintió, pero pude ver cómo su mente ya estaba trabajando. Caroline definitivamente empezaba a sospechar, y eso lo volvía todo mucho más peligroso. El jueves por la tarde, me reuní con Marcus Sullivan en una cafetería del centro. Era más joven de lo que había imaginado, pero hacía las preguntas correctas, con una precisión profesional y una preocupación sincera. Señora Thompson, con la documentación que me ha mostrado, estamos claramente ante un caso de fraude financiero y abuso a persona mayor, dijo Marcus con tono firme. La conspiración médica añade varios delitos más al caso. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Reunir más evidencia, de forma sistemática, pero con mucho cuidado. Yo me encargaré de hacer investigaciones de antecedentes de todos los involucrados y de documentar las irregularidades financieras. Mientras tanto, usted tiene que ser extremadamente cuidadosa con su seguridad personal. Caroline ya está empezando a sospechar. Creo que comienza a dudar si realmente estoy tan confundida como aparento. Marcus se inclinó hacia adelante, con el rostro serio. Eso es lo que me preocupaba. Cuando alguien enfrenta la ruina económica y ve a un familiar anciano como su única salida, a veces van más allá del fraude. ¿A qué te refieres con más allá? Me refiero a su medicamento. Su comida. Accidentes, que tal vez no sean accidentes. No comas ni bebas nada que Caroline prepare si no hay testigos presentes, me advirtió Marcus. Documenta todo con fotos cuando sea posible y considera pedirle a alguien que se quede contigo. Ese fin de semana, mi nieto Tommy vino de visita. Lo noté más incómodo de lo normal mientras nos sentábamos en la cocina. Decidí tomar un riesgo calculado. Tommy, le dije con suavidad, necesito preguntarte algo importante. ¿Tu mamá te ha dicho algo específico sobre mi salud mental? Él levantó la mirada, sorprendido por mi franqueza. Dice que tienes problemas de memoria, y que te estás confundiendo con cosas de dinero. ¿Y tú qué piensas? Basado en lo que tú has visto conmigo. Tommy se quedó callado un buen rato. La verdad, a mí me pareces completamente normal. ¿Te acuerdas de todo? Mis clases, los nombres de mis amigos, incluso que tuve un examen de química la semana pasada. Me preguntaste cosas detalladas sobre eso. Tommy, necesito que sepas algo muy importante. Caroline no es tu madre biológica. Tú y Lisa fueron adoptados por David después de que su verdadera madre falleciera, cuando ustedes eran muy pequeños. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? Pero ella siempre dijo. Sé lo que dijo, lo interrumpí. Pero yo tengo los papeles de adopción. Quiero que recuerdes esta conversación. Y si algo me llega a pasar, si de repente empeoro mucho o tengo un accidente, necesito que le digas a la policía todo lo que acabo de contarte. Abuela, ¿estás en peligro?, preguntó Tommy, visiblemente preocupado. Estoy haciendo todo lo posible para que no sea así, le aseguré, pero necesito aliados que conozcan la verdad. Esa noche, Caroline preparó la cena con una atención inusualmente meticulosa. No dejaba de preguntarme si quería repetir, si la comida sabía bien, si me sentía bien después de comer. Últimamente te veo muy cansada, comentó. Quizá deberías tomarte tu medicina para la presión más temprano en la noche.
Buena idea, le dije, aceptando las pastillas que me extendió. Pero en lugar de tragármelas, usé la técnica de distracción que había perfeccionado durante las últimas semanas. Más tarde, bajo la lámpara de lectura, examiné las pastillas cuidadosamente. No eran mi medicamento habitual para la presión. Eran otra cosa completamente distinta. Algo que podría dejar a una persona mayor muy somnolienta, muy confundida, y potencialmente muy enferma. Caroline ya no solo estaba intentando quedarse con mi dinero. Ahora estaba intentando hacerme parecer más enferma de lo que realmente estaba. Y si eso no funcionaba, entonces quizá estaba intentando enfermarme de verdad. El juego acababa de ponerse mortalmente serio. El martes siguiente, Marcus me llamó con información que confirmó mis peores temores. Margaret, la situación financiera de Caroline es aún más desesperada de lo que pensábamos, dijo con tono grave. No solo está atrasada en sus tarjetas de crédito, está enfrentando la ejecución de una segunda hipoteca que David ni siquiera sabe que existe. Debe más de 80,000 pesos a distintos acreedores, y varios ya están amenazando con embargar las cuentas del negocio de David. ¿Cuánto tiempo tiene antes de que todo colapse? Según los documentos que conseguí, tal vez 3 semanas. Lleva meses sacando de un lado para tapar otro, pero ya se le están acabando los lados. De pronto, todo tenía sentido, la desesperación de Caroline, su urgencia con la tutela, los riesgos que estaba dispuesta a tomar. No era solo codicia, era que estaba al borde del colapso financiero. Hay más, continuó Marcus. Encontré pruebas de que Caroline ha estado investigando a otros adultos mayores en la zona. Parece que esto es su especialidad. Ya lo ha hecho antes, solo que a menor escala. ¿Quieres decir que no fui su primera víctima? Según lo que hemos descubierto, dijo Marcus con firmeza, eres su objetivo más ambicioso, pero no el primero. Parece que logró manipular pequeñas cantidades de dinero a por lo menos 2 familias antes de casarse con David, usando técnicas muy similares. Esa tarde, tomé una decisión que o bien salvaría mi vida, o me pondría en un peligro aún mayor. Iba a obligar a Caroline a actuar, haciéndole creer que finalmente le daría lo que tanto quería. Caroline, dije durante la cena, he estado pensando en lo que dijo el Dr. Wells. Tal vez tú y David tienen razón respecto a que necesito ayuda con mis asuntos financieros. El tenedor de Caroline se quedó suspendido a mitad de camino hacia su boca. ¿Qué quieres decir exactamente? Quiero decir que quizá ya es momento de admitir que no puedo manejar estos temas complicados sola. Si crees que lo mejor es solicitar la tutela legal, no me voy a oponer. La mirada que se intercambiaron Caroline y David fue eléctrica. Los ojos de Caroline brillaban con un entusiasmo apenas contenido, mientras que David parecía sinceramente aliviado de que aceptara la situación sin conflicto. ¿Estás segura de esto, mamá?, preguntó David, aún dudoso. Es una decisión muy importante. Estoy segura, dije con una sonrisa triste, perfectamente ensayada. Solo quiero lo mejor para nuestra familia. Lo que no les dije fue que Robert Chen y yo habíamos estado muy ocupados. Conseguimos una evaluación psiquiátrica independiente de la doctora Elizabeth Harrison, del Centro Médico de Yale, que confirmaba que estaba completamente lúcida y mentalmente competente. Documentamos cada transacción fraudulenta con estados de cuenta bancarios y registros con fecha y hora. Recopilamos evidencia de las prácticas corruptas del Dr. Wells y de la creciente desesperación financiera de Caroline. Lo más importante, desarrollamos un plan para exponerlos que no dependía de grabaciones que podrían ser inadmisibles en la corte. Me gustaría hacer una pequeña reunión familiar este fin de semana, anuncié con voz tranquila. Nada lujoso, solo familia cercana y algunos amigos de toda la vida. Si voy a firmar esos papeles, quiero marcar esta transición de una forma adecuada. Caroline prácticamente irradiaba anticipación. Suena perfecto, mamá. Una manera muy significativa de celebrar esta nueva etapa en tu cuidado. Pero Caroline no tenía idea de que esa reunión incluiría a unos invitados muy especiales, y que estaba a punto de voltear la jugada de una forma que jamás habría imaginado. La noche del sábado llegó con un clima otoñal perfecto para lo que Caroline creía que sería mi rendición. Había invitado a varios vecinos y a algunos colegas de David, interpretando el papel de nuera dedicada, organizando lo que parecía una emotiva despedida a la independencia de su suegra. Lo que no sabía era que yo había hecho unos cambios estratégicos a la lista de invitados. Mamá,
te ves increíble esta noche, dijo David mientras los invitados comenzaban a llegar. Parecía realmente conmovido por lo que él creía era mi aceptación tranquila de una capacidad mental menguante. Gracias, mi amor. Esta noche se siente como el inicio de algo muy importante. Caroline se movía por la casa como la anfitriona de su propia celebración, recibiendo elogios y palabras de consuelo por su entrega desinteresada al cuidado de su suegra. ChatGPT SED. Varios invitados comentaron lo afortunada que era por tener una familia tan dedicada. Entre los presentes estaban Robert Chen, a quien presenté como mi abogado de confianza desde hace años, y Rosa, mi antigua empleada doméstica, a quien invité para que me ayudara a servir. El rostro de Caroline se tensó al ver a Rosa, pero no pudo decir nada sin parecer mezquina. Me gustaría decir unas palabras, anunció una vez que todos estaban reunidos en la sala. Caroline me sonrió con entusiasmo fingido. Por supuesto, mamá. Esta es tu noche especial. Me puse de pie frente a la chimenea, mirando los rostros de familiares, amigos y vecinos. Algunos sinceros, otros preocupados, y uno en particular, Caroline, que casi vibraba de anticipación. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Les pedí que vinieran porque quiero testigos para algo importante. Verán, hay personas en esta misma sala que creen que estoy sufriendo de demencia y que ya no puedo manejar mis propios asuntos. Unos cuantos murmullos de simpatía recorrieron la habitación. Caroline asintió con esa tristeza ensayada que también dominaba. Lo interesante del caso, continué, metiendo la mano en el bolsillo de mi saco, es que nunca me he sentido más lúcida en toda mi vida, y tengo información que tal vez los sorprenda a todos. Saqué un folder grueso y lo coloqué de forma destacada sobre la repisa de la chimenea. Aquí tengo registros bancarios que muestran retiros no autorizados de mis cuentas, expedientes médicos de la doctora Elizabeth Harrison de Yale que confirman mi total lucidez mental, evidencia de sanciones disciplinarias previas contra el Dr. Wells por falsificar evaluaciones a pacientes ancianos, y documentación de los graves problemas financieros de Caroline, que motivaron todo este plan. El silencio en la sala era absoluto. El rostro de Caroline se había quedado sin una gota de color. Rosa, dije, dirigiéndome a mi antigua empleada, ¿podrías decirles a todos lo que viste que Caroline hacía en mi despacho? Rosa dio un paso al frente, algo nerviosa. Vi a la señora Caroline tomando fotos de los papeles financieros de la señora Thompson con su celular. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que estaba organizando todo, pero no me pareció correcto. Gracias, Rosa. Miré directamente a Caroline, que parecía petrificada. ¿Ves, Caroline? Cometiste un error fundamental. Asumiste que ser mayor es lo mismo que ser ingenua. Pero después de décadas practicando derecho, aprendí muy bien a reconocer el fraude cuando lo tengo frente a mí. ChatGPT SED. Robert dio un paso al frente. Como abogado de la señora Thompson, ya presenté un informe ante el Departamento de Servicios Sociales de Connecticut por este intento de abuso hacia un adulto mayor. El Dr. Wells está siendo investigado por la Junta Médica Estatal y la Fiscalía ya tiene en su poder todas las pruebas pertinentes. Caroline finalmente encontró su voz. Esto es absurdo. No pueden probar nada de esto. De hecho, dije, sonriendo por primera vez en meses, y puedo probarlo todo. Documentaste tus propios crímenes en tus correos, Caroline. Cada transacción fraudulenta, cada mentira que le dijiste a David, cada pago que le prometiste al Dr. Wells. Eso pasa cuando los delincuentes se vuelven descuidados. David se levantó lentamente, con el rostro pálido, impactado y traicionado. Caroline, ¿es cierto? ¿De verdad hiciste todo eso? Pero Caroline ya se dirigía a la puerta, dándose cuenta de que su cuidadosamente construido castillo de mentiras se había derrumbado por completo. La sala estalló en conversaciones llenas de sorpresa y consternación, pero yo no sentí más que satisfacción. Caroline había intentado arrebatarme mi independencia, mi dignidad y mis ahorros de toda una vida. En cambio, acababa de aprender por qué nunca se debe subestimar a una mujer que dedicó su carrera a luchar por la justicia. ChatGPT SED. Las consecuencias de esa noche avanzaron con una eficiencia que solo ocurre cuando las autoridades tienen pruebas abrumadoras. En menos de 48 horas, Caroline fue arrestada por múltiples cargos de abuso a un adulto mayor y fraude financiero. El Dr. Wells fue suspendido mientras se realiza la investigación, y David cooperaba completamente con las autoridades. David se sentó en mi cocina el lunes por la mañana,
con la mirada perdida, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. No puedo creer que me tragara todas sus mentiras, dijo en voz baja. De verdad pensé que estabas perdiendo facultades, mamá. Me mostró supuestos incidentes, me hizo dudar de lo que yo mismo veía en ti. ¿Y qué fue exactamente lo que te convenció de que yo estaba confundida?, pregunté, mientras le servía café con manos perfectamente firmes. Decía que habías tenido conversaciones que nunca ocurrieron. Que habías tomado decisiones financieras extrañas. Me dijo que te ponías a la defensiva cuando se hablaba de dinero, que eso era un síntoma clásico de la demencia temprana. David se frotó la cara, abrumado. Lo presentó todo como si estuviéramos protegiéndote de cometer errores que podrían dañar a la familia. La manipulación había sido sofisticada y sistemática. Caroline había aprovechado el amor de David por mí, convirtiéndolo en un arma contra los dos. David, dije con suavidad, necesito que entiendas algo. En todos mis años ejerciendo el derecho, he visto familias enteras destruirse por mentiras y suposiciones. La lección aquí no se trata solo de los crímenes de Caroline. Se trata de hablar directamente con las personas que amas, en lugar de dejar que otros interpreten su comportamiento por ti. Debí haber venido contigo directamente, dijo David. Debí preguntarte sobre mis dudas en lugar de escuchar solo la versión de Caroline. Esa tarde, Marcus llegó con las actualizaciones finales de su investigación. El alcance del engaño de Caroline era incluso más grande de lo que habíamos imaginado. Caroline llevaba más de un año robando sistemáticamente de las cuentas del negocio de David, explicó Marcus. También falsificó documentos para obtener esa segunda hipoteca. Pero lo más alarmante fue que encontramos evidencia de que investigó métodos para inducir síntomas cognitivos en adultos mayores. ¿Estás diciendo que realmente intentaba enfermarme?, pregunté. Las pastillas que te daba no eran tu medicamento para la presión arterial. Era una combinación de sustancias que causan confusión, mareos y pérdida de memoria. Literalmente estaba tratando de provocar los síntomas que decía que ya tenías. Tommy, que había estado escuchando desde la puerta, entró y se sentó a mi lado. Abuelita, lo siento muchísimo por no haberme dado cuenta antes. Debí haber dudado de lo que ella me decía sobre tu salud. Cariño, le dije con una sonrisa, me ayudaste cuando más lo necesitaba, al confiar en lo que tú mismo veías en vez de sus mentiras. Eso requirió valor. ¿Qué va a pasar con mamá ahora?, preguntó en voz baja. La pregunta que todos temían decir en voz alta. Caroline enfrentaba múltiples cargos graves que podrían llevarla a pasar de 12 a 15 años en una prisión federal. El Dr. Wells probablemente perdería su licencia médica de manera permanente y enfrentaría una condena significativa también. El sistema legal se encargará de Caroline como corresponde, dije con firmeza. Le dije, tu responsabilidad es concentrarte en tus estudios y en construir una relación sana con tu papá. Esa noche, Robert me llamó con las últimas piezas del rompecabezas. Margaret, encontramos algo importante en el departamento de Caroline. Mantenía archivos detallados sobre ti desde hace más de 2 años. Registros financieros, información médica, incluso notas sobre tus rutinas diarias y tus relaciones sociales. ¿2 años? Esto no había sido un crimen oportunista. Caroline había planeado todo de forma sistemática, casi desde el inicio de su matrimonio con David. Investigó mis bienes, mis debilidades legales, y solo entonces puso en marcha su plan. Descubrir que Caroline llevaba años conspirando contra mí, que había manipulado a mi propio hijo como parte de un fraude financiero a largo plazo, fue devastador. Pero dentro de todo, hubo una noticia genuinamente positiva. Tommy y Lisa son legalmente hijos adoptivos de David, continuó Robert. Las mentiras de Caroline sobre su maternidad no cambian su estatus legal. Ellos seguirán siendo parte de tu familia, sin importar lo que le pase a ella. Entonces, ¿no van a perder a su abuela cuando todo esto termine?, pregunté. No, respondió Robert. Solo perderán a la mujer que les mintió toda su vida. 14 meses después, me encontraba en una corte federal de Connecticut, observando cómo Caroline recibía su sentencia, 12 años por abuso a una persona mayor, fraude financiero, conspiración y tentativa de envenenamiento. El Dr. Wells recibió 6 años y la revocación permanente de su licencia médica. La justicia, al final, resultó ser mucho más satisfactoria que la venganza. David y yo hemos estado reconstruyendo nuestra relación con paciencia.
Está en terapia, aprendiendo a procesar el hecho de que todo su matrimonio se basó en mentiras sistemáticas y fraude. Es un trabajo doloroso, pero está comprometido a recuperar mi confianza y su respeto propio. Debí haberte protegido, no dudar de tu capacidad mental, me dijo el domingo pasado durante la cena. Y tú debiste hablar conmigo directamente, en vez de aceptar la interpretación de otra persona sobre mi comportamiento, le respondí. Pero todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Tommy ahora tiene 18 años y está en su primer año de universidad. Me visita cada 2 fines de semana, y hemos desarrollado la relación que siempre soñé tener con mis nietos. Lisa, que ahora tiene 17, ha estado viviendo conmigo mientras David reorganiza su vida. Tener jóvenes otra vez en casa ha sido, para mi sorpresa, revitalizante. Abuela, me dijo Lisa la semana pasada mientras cocinábamos juntas, te admiro por cómo manejaste todo. Pudiste haberte quedado como una víctima, pero elegiste pelear de forma inteligente. A veces, luchar es la única manera de protegerte, y proteger a quienes amas, le respondí. Pero el desarrollo más significativo en mi vida vino de una fuente completamente inesperada. 2 meses después de la sentencia de Caroline, recibí una llamada de un hombre mayor llamado Frank Morrison. Señora Thompson, vi su historia en el Hartford Courant. Mi hija y su esposo están tratando de convencerme de que tengo demencia para quedarse con el control de mis finanzas. No sé qué hacer ni en quién confiar. Esa llamada llevó a otra, y luego a otra más. En menos de 6 meses, ya estaba asesorando casos de abuso a personas mayores en todo Connecticut. 8 meses después, ayudé a fundar la Clínica Legal para la Protección de Adultos Mayores de Connecticut, ofreciendo servicios legales gratuitos a personas de la tercera edad que enfrentan explotación financiera por parte de familiares. Transformaste tu pesadilla personal en una forma de ayudar a cientos de personas, me dijo Robert cuando celebramos el primer aniversario de la clínica. Eso es lo que hacen los buenos abogados, le respondí. Tomamos problemas complejos y desarrollamos soluciones sistemáticas. El mes pasado, testifiqué ante un subcomité del Congreso sobre el abuso a personas mayores, compartiendo mi historia y abogando por protecciones federales más sólidas. La ironía no se me escapó. Caroline había tratado de convencer al mundo de que yo era demasiado vieja y estaba confundida para manejar mis propios asuntos, y ahora estaba ayudando a moldear la política nacional. Ayer, Tommy vino a visitarme con su novia. Nos sentamos en mi porche, con vista al jardín que Lisa y yo habíamos plantado juntas. Reflexioné sobre lo mucho que había cambiado todo. Señora Thompson, preguntó la novia de Tommy. ¿Cómo pudo mantenerse tan fuerte después de una traición tan horrible? Pensé en su pregunta con cuidado, mientras veía llegar a David para nuestra cena semanal, con una sonrisa genuina en el rostro mientras me saludaba desde el camino de entrada. Me mantuve fuerte porque recordé quién soy, respondí finalmente. Por un tiempo, permití que otros me definieran por mi edad, por mis supuestas limitaciones, por mi aparente vulnerabilidad. Pero mi carrera legal me enseñó que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Solo necesitas ser lo suficientemente paciente y lo suficientemente estratégica para asegurarte de ser tú quien decide cómo se revela. Caroline pensó que mi edad me hacía débil. Pensó que mi confianza me hacía ingenua. Pensó que mi amor por mi familia me convertía en un blanco fácil. Se equivocó en todo. La verdad es que envejecer no te hace menos capaz. Te hace más experimentada. No te hace más vulnerable. Te vuelve más estratégica. Y definitivamente no te hace menos peligrosa para quienes te subestiman. Solo te hace mejor para jugar a largo plazo. Y a veces, jugar a largo plazo es exactamente lo que necesitas para ganarlo todo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y si tienes una historia similar, compártela en los comentarios. Tu voz importa.